Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les habla su hermana en Cristo, María Esmerdor. Hoy les traigo un tema que es importante para la Iglesia del Señor. Es un tema en la cual el Señor ha puesto en mi corazón de que yo hable. El tema que traigo se llama la Santa Cena. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena del Señor Jesucristo? Primeramente, antes de yo dar este tema, lo analicé. El Señor me habló acerca de esto porque le estuve preguntando mucho al Espíritu Santo que me diera la respuesta indicada, la respuesta correcta, porque hay unos ni siquiera saben qué es lo que significa participar de la Santa Cena y otros muchos lo malinterpretan o lo confunden. Entonces, por eso yo les traigo hoy este tema, esperando que sea de bendición a sus vidas, que sea de edificación a sus vidas y que lo tomemos en práctica. Les pido que compartan el video, que compartan este tema que es muy importante para la Iglesia del Señor. Amén. Vamos principalmente al libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 26, verso del 26 al 28. Amén. Y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, aquí el Señor Jesucristo especifica claramente quiénes pueden y quiénes no. Dice quiénes no pueden, dice quiénes pueden participar de la Santa Cena. Dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos los que ya hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón y confesado que Cristo es nuestro Salvador, tenemos derecho, podemos participar de la Santa Cena del Señor. Amén. Y dice el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando un creyente participa de la Santa Cena, está creyendo que Jesús es su Salvador, que el Señor Jesucristo, que la sangre derramada del Señor Jesucristo fue para el perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros ya nos arrepentimos y vamos a participar de la Santa Cena del Señor. Hoy ha salido doctrinas y es bíblico, que dice que uno no puede participar de la Santa Cena si no es bautizado. En parte está bien, pero en parte no, porque el Señor Jesús nunca dijo tienes que ser bautizado para que tú puedas participar de la Santa Cena. El Señor dice que la Santa Cena la puede participar todo aquel creyente, todo aquel que crea que Jesús murió en la cruz por causa de nosotros, por causa del pecado. Y otra de las cosas, si nosotros creemos que el Señor va a regresar por su iglesia, por su pueblo, entonces, porque dice, porque esto es el pan, esto es el nuevo pacto del Señor Jesucristo. Anteriormente la gente tenía que sacrificar un animal para el perdón de sus pecados. Hoy es el nuevo pacto que representa el pan y el vino. Amén. Entonces, ¿quiénes pueden participar de la Santa Cena? La Biblia dice que todos. Todo aquel que crea que el Señor Jesucristo es su Salvador
ellos pueden participar de la Santa Cena. Ahora bien, ¿quiénes no pueden participar de la Santa Cena? Personas que no son creyentes. Personas que no creen que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Personas que no creen que el Señor Jesucristo es su Salvador y su Redentor. Personas que no creen que Jesús vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Personas que no se han arrepentido de sus pecados y continúan haciéndolo sin remordimiento alguno. O sea, que no tienen intención de arrepentirse ya de sus pecados. Ahora vamos. Como les digo, hay algunas congregaciones, iglesias que son muy explícitas en este sentido, que dicen, una persona que no está bautizada no puede participar de la Santa Cena. En sí el Señor no dijo, no estableció eso en la palabra, pero dice, vamos a Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. Aquí el apóstol Pablo especifica quiénes pueden y quiénes no pueden participar de la Santa Cena. Vamos rápido, no quiero que el video se haga mucho tiempo. Quiero ser breve en este tema. Amén. Dice Primera de Corintios 11, 27 al 32. Amén, dice la palabra del Señor. De manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo que hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Entonces, tampoco debemos nosotros de tomar y comer la copa de una manera, como dice la palabra, indignamente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nada más comemos y bebemos de la copa del Señor como algo que debemos de hacerlo, nada más porque debemos de hacerlo. Y no es así. Nosotros como cristianos debemos de estar conscientes que cuando nosotros participamos del pan y participamos de la copa del Señor, estamos nosotros anunciando la muerte del Señor Jesucristo. Y estamos recordando la muerte del Señor Jesucristo y estamos también esperando su regreso, su venida. Amén. Ese dice que es el nuevo pacto del Señor. Entonces, cuando nosotros participamos, ¿qué quiere decir que cuando nosotros participamos del pan indignamente? Que son esas personas que tienen pecados y no se arrepienten. Entonces, ahí es donde estamos participando de una manera indignamente de la mesa de la copa y el pan del Señor, de la Santa Cena. Entonces, en sí dice la palabra del Señor que cada uno nos probemos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, por ejemplo, sabemos que vamos a seguir pecando y aún así participamos de la Santa Cena del Señor. Entonces, por eso dice la Biblia que entonces traemos enfermedades y debilidades a nuestro espíritu. Entonces, pero en sí, ¿quiénes pueden participar y quiénes no pueden participar de la copa de la Santa Cena? Dice la palabra del Señor que todos podemos participar siempre y cuando lo hagamos de una manera en que nosotros estemos conscientes de lo que realmente representa la participación de la Santa Cena. Yo recuerdo que antes, cuando pertenecía a la Iglesia Católica, los católicos dicen que si tú no estás bautizado, que si tú no tienes tu confirmación, que si tú no tienes tu primera comunión, tú no puedes participar de la Santa Cena. Entonces, ese es un requisito para que tú puedas participar de la Cena del Señor.
Pero yo veía que muchas personas participaban en la cena del Señor. Inclusive cuando yo conocía a una persona en el mundo, esta persona era adúltera, era borracha, era una persona mala, una persona pecadora. Y yo veía que los domingos pasaba y participaba de la Santa Cena. Era una persona que se la pasaba en bares y eso yo no conocía de la palabra, yo no sabía qué realmente significaba el participar de la Cena del Señor. Entonces, esta persona participaba de la Cena del Señor y yo estaba bautizada ya, pero para mí yo no era digna de participar de la Cena del Señor. Eso es tener temor a Dios. No conocía, pero yo decía, yo no puedo participar de algo tan santo porque yo sé que soy pecadora y porque yo sé que no me he arrepentido de mis pecados. Cuando tú no te has arrepentido de tus pecados es porque lo sigues haciendo, porque conscientemente sigues pecando. Una cosa es pecar conscientemente y otra cosa es pecar inconscientemente, que reacciones ya cuando hiciste el mal. Pero ahí entra lo que es el perdón, el arrepentirse, el arrepentimiento. Pero si una persona peca deliberadamente, que no se arrepiente, que no tiene ni el más mínimo remordimiento de lo que está haciendo, entonces ahí sí dice la palabra del Señor que estamos participando de la Santa Cena indignamente. Entonces, a eso es lo que el Señor se refiere. El apóstol Pablo se refiere de que cuando nosotros participamos de la Santa Cena indignamente, por eso vienen esos males a nuestras vidas, que es las enfermedades, que dice que unos duermen, no dormir que estamos durmiendo, sino que nuestro espíritu está débil, nuestro espíritu no está despierto. Por eso es que nosotros estamos, en ese sentido, si no se puede participar de la Santa Cena cuando nosotros estamos pecando indignamente. Ahora, con respecto a lo que decimos, si uno no está bautizado, no puede participar de la Santa Cena. Puede ser que sí es cierto, porque cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, el siguiente paso a que nosotros debemos de dar es bautizarnos. Pero hoy en día, anteriormente, en los tiempos del Señor Jesucristo, en los tiempos del apóstol, la gente creía, aceptaba e inmediatamente se bautizaba. Y hoy en día no es así. Hoy en día los pastores, los que están a cargo de una iglesia, tienen que esperar cierto tiempo para que las personas se puedan bautizar. Hay veces pasan meses e incluso un año o un año y medio para que una persona se pueda bautizar. No sé por qué lo hagan, sinceramente no lo sé, porque para mí, cuando yo acepto al Señor Jesucristo, yo inmediatamente quería bautizarme, porque yo sabía o sea, ¿qué te impide entonces? Como dice la palabra del apóstol Pablo, que le dijo, ¿qué te impide entonces bautizarte si tú ya has creído, si tú inclusive ya estás bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué te impide bautizarte en agua? Pero eso es algo que hoy en día estamos viendo, que hay iglesias que hay pastores que no bautizan. Cuando uno se arrepiente inmediatamente no los bautiza, sino que tienen que esperar cierto tiempo para que puedan ser bautizados en agua. Pero eso no quiere decir que tú no puedas participar de la Santa Cena si tú ya has creído, si tú ya te has arrepentido y si tú ya te has alejado del pecado, si tú sigues creyendo en el Señor Jesucristo, en la venida del Señor Jesucristo, porque eso es lo que nosotros anunciamos, el regreso del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Cristo Jesús. Ahora, ¿ustedes creen que si nosotros no pecáramos, no hay uno justo
que pudiese participar de la Santa Cena. No hay siquiera uno. Si dice, es que tú tienes que estar limpio y perfecto ante los ojos del Señor para que tú puedas participar de la Santa Cena, ¿ustedes creen que habría una persona justa y limpia verdaderamente para que pudiera participar de la Cena del Señor? No habría ni uno. Entonces, cuando el Señor Jesucristo partió el pan, estaban los dos discípulos que le fallaron al Señor, que era Pedro y era Judas. El Señor ya sabía que ellos los iban a traicionar de diferente manera, pero el Señor ya sabía. Pero aún así Él no les negó el pan. Él no dijo, tú Pedro, tú no puedes participar de la Santa Cena porque tú me vas a negar 3 veces. Ni tampoco le dijo a Judas, tú no puedes participar porque yo sé de dónde vienes y a dónde tú vas después de ahorita. Entonces, hay personas que en verdad lo que están haciendo es dañando al pueblo al decir, tú no puedes participar de la Santa Cena. ¿Quiénes somos nosotros para prohibirle a aquel que ya ha creído, que ya se ha arrepentido de sus pecados, que ya que ya ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, tú no puedes participar de la Santa Cena? Nosotros no somos nadie. Dice el apóstol Pablo, cada uno pruébese a sí mismo. Yo me pruebo a mí misma. Soy consciente de que he pecado, me arrepiento y me alejo de él y puedo participar de la Santa Cena. Pero si yo estoy consciente de que estoy pecando y voy a seguir pecando deliberadamente, conscientemente, entonces ahí es donde entra lo que es, como dice el apóstol Pablo, que comemos el pan indignamente. Pero si yo ya me arrepentí y si yo trato de seguir en el camino del Señor, ¿quién me impide a mí participar de la Santa Cena del Señor? Nadie. Ni el mismo Señor Jesucristo no le dijo ni a Pedro, ni a Judas, ni a uno de sus discípulos que no podían participar de la Santa Cena. Al contrario, él mismo especificó que la cena era para todos. Amén. Ahora, dice que cuando Pedro le falló al Señor, él participó de la Santa Cena. Inconscientemente él le falló al Señor. Pero a lo contrario de Judas antes de participar de la Santa Cena, él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía que iba a entregar al Señor Jesucristo. Y aún así participó de la Santa Cena y no se arrepintió de lo que iba a hacer. Entonces, ahí es donde entran las dos diferencias entre pecar inconscientemente y pecar conscientemente. Entonces, Pedro fue perdonado porque Pedro se arrepintió, pero Judas no se arrepintió. Entonces, por eso él mismo se ahorcó, porque antes de arrepentirse, su orgullo, a lo mejor su orgullo no lo pudo llevar al arrepentimiento, sino que mejor decidió quitarse la vida, porque a lo mejor él pensó que el Señor Jesucristo no lo iba a perdonar. Entonces eso quiere decir que él jamás conoció al Señor Jesucristo, caminó con él, pero jamás lo conoció realmente como el Señor Jesucristo era. Entonces, cuando nosotros pecamos, le fallamos al Señor, hay veces decimos, yo no soy digno o digna de participar de la Santa Cena porque yo te he fallado muchas veces. Es porque no hemos conocido quién realmente es el Señor Jesucristo. Entonces lo que nosotros debemos de hacer como personas, como creyentes, es ir y arrepentirnos y alejarnos del mal, alejarnos del pecado. Porque como les digo, ¿quién no le ha fallado al Señor? Le fallamos al Señor con los pensamientos, le fallamos al Señor con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras palabras. A lo mejor le fallamos al Señor en muchas ocasiones. Somos seres humanos, somos personas imperfectas que estamos buscando la perfección en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos participar de la Santa Cena. Ahora, una persona que no es bautizada
por ciertas situaciones, como ya se las había mencionado, puede participar de la Santa Cena. Pero si esta persona no se ha bautizado porque simplemente no quiere hacerlo, entonces ahí sí es donde entra el de que esta persona no puede participar de la Santa Cena porque simplemente no le ha nacido en su corazón bautizarse. Porque si tú crees que el Señor Jesucristo es tu Salvador y crees que el Señor Jesucristo va a venir, en su segunda venida va para arrebatar a su iglesia, entonces ¿qué te impide a ti bautizarte en agua? Si es uno de los requisitos, podría decir, que el Señor Jesucristo pide para que nosotros podamos ser salvos. Dice, el que no creyese y el que no fuese bautizado no será salvo. Entonces, el bautismo en agua es un requisito esencial para el creyente. Ahora, si tú estás consciente de que vas a seguir pecando, de que, en ejemplo te pongo esto, que por ejemplo hay personas que se congregan en las iglesias independientemente de la religión, se congregan, participan de la Santa Cena, pero al ratito se están emborrachando, o al ratito ya están pecando, ya están en adulterio, conscientemente haciéndolo. Entonces ahí es donde entra la palabra que dice que nosotros no debemos de participar de la Santa Cena indignamente, porque el Señor Jesucristo es celoso. Amén. Vamos a Primera de Corintios. Dice, así, Primera de Corintios 11:26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Jesucristo anunciáis hasta que Él venga. Ese es el objetivo, podría decir, que nosotros tenemos al participar de la Santa Cena, que estamos creyendo en la segunda venida del Señor Jesucristo, el cual va a venir por su iglesia. Amén. Entonces, en sí, nadie puede ser que no pueda participar de la Santa Cena. Nadie es excepto de participar de la Santa Cena, sino que dice la palabra de Dios, cada uno pruébese a sí mismo. Cada uno en nuestro corazón, probémonos a nosotros mismos. Yo puedo participar de la Santa Cena. Realmente estoy creyendo que el Señor pagó por mis pecados, que el Señor murió en la cruz por mí, que el Señor va a venir, el regreso del Señor Jesucristo, creyéndolo, porque hay personas que participan de la Santa Cena no teniendo en cuenta qué es lo que realmente significa participar de la Santa Cena. Es que tú estás creyendo que el Señor Jesucristo murió por tus pecados. Y si el Señor Jesucristo murió por tus pecados, entonces deja de pecar ya, deja de hacer las cosas que hacías antes, deliberadamente. Tenemos tropiezos, sí, tenemos caídas, sí, tenemos resbalones, sí. Pero una cosa es que tú te caigas y te quedes tirado, y otra cosa es que tú te caigas, le pidas perdón al Señor y te vuelvas a levantar. Esas cosas son muy diferentes. Amén. Entonces, yo estudié muchísimo esto antes de mostrar este video, antes de hablarles de esta palabra. Lo estudié mucho, le pregunté mucho al Señor, Señor, dime qué es realmente lo que yo estoy pensando. Y antes de hablar de esto, recibí confirmación del Espíritu Santo, porque hay veces que muchas personas se sienten dignas de decir, tú no puedes participar de la Santa Cena. No hay ni un solo justo que pueda decirte a ti o decirme a mí, tú no puedes participar de la Santa Cena si tú estás bien ante los ojos del Señor. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, cada uno pruébese a sí mismo. Cada uno de nosotros debemos de probarnos a sí mismo, que si podemos o no participar de la Santa Cena, pero es entre nosotros, entre tú como creyente y el Señor. Amén. Esto es el video de hoy, mis amados hermanos. Otra de las cosas que yo quiero comentarles es que cada uno de estos temas que el Señor me da es revelado por el Espíritu Santo de Dios, el cual yo lo estudio, lo analizo,
le pido confirmación al Espíritu Santo y si así es, yo lo predico. Pero esto no quiere decir que ustedes, pueden decir, hay muchas opiniones con referente a los temas. Hay varios temas que pueden ser similares, pero hay muchas opiniones diferentes. Entonces, cuando yo subo un video es revelado por el Espíritu Santo. Sí lo estudio, pero es revelado primero por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, si ustedes creen, si ustedes están de acuerdo con el tema, con el mensaje dado, yo les invito a que ustedes lo compartan. Ahora, el Señor, como dice su palabra, Él no nos mandó a competir con nadie. Él no nos mandó ¿cómo le dicen? A, a, a que si lo mío es cierto y lo tuyo no, 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 mis hermanos. El Señor Jesucristo mandó, dice, a que fuésemos discípulos, a enseñar el mensaje, a enseñar la palabra del Señor, a, a, a que su evangelio se expanda. El Señor Jesucristo no mandó a contender con nadie. Ahora, si viene otra persona y te habla del mismo tema, pero de otra manera, entonces ahí ya es donde entramos nosotros como creyentes a ver si es cierto o no es cierto lo que está hablando. Por eso siempre les digo, siempre con la palabra del Señor es viva y eficaz y es la que tiene el convencimiento. Yo no les puedo convencer de nada, yo solamente predico lo que el Señor me dice, predica sobre esto y habla sobre esto. Entonces yo es donde lo estudio, lo analizo y después lo predico. Pero eso no quiere decir que yo quiera que ustedes crean lo que yo les estoy diciendo, porque podemos aprender de aquí, podemos aprender de allá, y no, el Señor Jesucristo no nos llevó a contender con nadie, amén. Aunque yo esté escuchando, si el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ya me reveló a mí una cosa y yo estoy escuchando allá otra, entonces yo no tengo por qué responderle, ¿no? A este predicador o a esta persona que está enseñando, sino que, como dice la Biblia, cada quien agarre lo que le corresponde, ¿no? Tome lo bueno y deseche lo malo. Amén, gloria a Jesús. Entonces, espero que les haya sido de gran enseñanza esta palabra y que ustedes compartan el video y nos vemos para la próxima. Dios les bendiga grandemente. Amén.